Ahora sí, nos entró Argeli. Margeli. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, acá. Bueno, Probando este mate de pomelo y sabe medio feo, pero es lo que es. Bien. Habíamos quedado, comparación, esto ya lo habíamos explicado, insisto, tienen dudas, voy muy rápido, me avisan y retrocedemos, no hay drama. Y nos habíamos quedado pendientes acá, en los párrafos de introducción y conclusión. Muchas veces pasa que no sabemos cómo iniciar o cómo cerrar el texto. Reitero, el escribir el cuerpo de un informe, o a veces la argumentación, es sencillo y empezamos como a patear la introducción hasta que ya tenemos listo y no sabemos, ok, cómo llevo todo esto a mi inicio. Si es un párrafo, es decir, son textos breves, por ejemplo, un ensayo o un informe técnico que no tenga que tener más allá de 2 o 3 páginas, nuestra introducción tampoco debería tener una gran extensión. Puede ser un párrafo de unas 10 líneas, 15 líneas, idealmente no tanto, pero igual puede ser, o 2 párrafos, y podemos aplicar esta clasificación de síntesis, anécdota, afirmación breve, cita interrogante y analogía. Bueno, también cuando idealmente ya vimos las estructuras, ¿cierto? Sí, vimos las modalidades. Voy a ver si abro otro archivo que tengo, en donde establezco cuáles son las expectativas para cada texto, porque de repente no sabemos, insisto, no sabemos qué más tiene que ir en una introducción. De repente nos quedan muy cortitas, tenemos un informe de 10 páginas, 15 páginas, y la introducción nos sale de un párrafo, 2 párrafos, y lo peor es la conclusión, en donde, y que es un error frecuente cuando estamos en educación media, que eso, estuvo todo muy bonito, me sirvió caleta, muchas gracias, yo me largo. Y ahí tenemos sus 3 líneas, todas tristes y chamulladas al final, que no me dicen y no me demuestran cuál fue el resultado de todo ese progreso y proceso investigativo. Pero bueno, entonces vamos a ver eso después. Por ahora nos vamos a quedar con el párrafo. Síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es, como bien dice acá, el resumen del tema o la tesis, dependiendo si nuestro texto es argumentativo o es expositivo. Cuando puede estar tanto, como se aparece allí en el título, tanto en la introducción como en la conclusión, cualquier tipo de párrafos. La síntesis, por ejemplo, nos va a servir en una introducción para presentarle a nuestro lector de qué se va a tratar. Por ejemplo, una síntesis es cuando el párrafo nos dice la estructura textual. A lo largo de este texto se verán temáticas tales como, y empezamos ahí a enumerar las temáticas, o cómo se va a dividir el trabajo. Entonces, me hizo un resumen. Mientras que en la conclusión, la síntesis tiene que rescatar las ideas más importantes que se trataron a lo largo del texto y además agregar alguna especie de conclusión personal o apreciación personal. Es decir, ok, ¿qué aprendí de todo esto? Lo que decíamos, no nos basta con decir el conocimiento, sino que tenemos que ser capaces de transformarlo, de cumplir con esta función epistémica del texto. Aquí tenemos un ejemplo que habla de los trastornos alimenticios. Primero nos habla aquí de dónde se dan, depende de los principales tipos de familia. Luego, de dónde provienen los análisis, el análisis de Alzate, el estado de nutrición infantil, los estilos educativos familiares, es decir, sabemos ya que el trabajo se ha tratado de una vinculación entre los trastornos alimenticios y los patrones familiares existentes. Luego se nos va a resumir dándonos cuáles son los autores o nuestro marco teórico, donde se ha basado nuestra investigación, en este caso esta, Alzate, luego Cruzat, más adelante, ¿a quién más sirve acá? La subescala de manejo inadecuado de Sepúlveda, acá está, Sepúlveda. Ahí tenemos 3 autores que probablemente dentro del texto van a ser fundamentales para poder explicar
la temática. Y, bueno, obviamente nos muestran las citas más relevantes o aquellos que abordan la problemática. Insisto, esto puede ser tanto al principio como al final. Luego tenemos las afirmaciones breves. En este caso, de la afirmación breve, es bastante común verlos en las noticias o en los textos de tipos periodísticos, a veces como el mismo titular, que llaman la atención. Yo afirmo algo, doy mi postura, y luego empiezo a explicar por qué se ha hecho tal afirmación. Aquí, un contragolpe más, es una de tantas definiciones posibles de la última fase de la Revolución Rusa. Ahora, la afirmación aquí no es necesariamente por parte del autor, perfectamente podría ser una recopilación de distintos estudiosos, o también puede ser una afirmación, como digo, puede ser algo que extrajo de varias lecturas, o puede ser una apreciación personal luego de hacer un contraste. No es algo que hayan dicho otros. Lo que, ya, a partir de esto yo puedo llegar a esta resolución. Ahora me toca explicarla. El otro tipo de párrafo es el de anécdota. Anécdota, bueno, no lo vamos a tomar como, uy, qué gracioso, jaja, sino más bien como un contexto, una situación en donde se va a enmarcar nuestro estudio. Aquí tenemos el tema de la bioremediación, que se define como el empleo de organismos vivos con finalidad de reducir o eliminar sustancias contaminantes de medios tanto terrestres como acuáticos. Lo primero que se nos da es la definición. Tenemos ahí un poco de concepto, de párrafo concepto, pero luego nos va a dar el contexto. La contaminación de los suelos debido a los metales pesados es uno de los problemas más graves de la actualidad. Investigadores españoles publicaron en la revista Nature Biotechnology un trabajo que demuestra cómo una bacteria modificada es utilizada para combatir este problema y que entre en vías de solución. Entonces se va a centrar en una situación, en un contexto. ¿Cuál va a ser ese contexto? La polución existente y qué es lo que han realizado o los avances que se han generado desde la ciencia para poder combatir este problema. Ese es nuestra anécdota, nuestro hecho. Luego, la cita, que a veces la usamos como un epígrafe, una bajada, o en otras ocasiones puede estar integrada dentro del párrafo mismo. Por ejemplo, citamos como de cita textual y luego hacemos un comentario en relación a esa cita y la vinculamos a la temática. Por ejemplo, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein, quien nació en el 79, muere en el 55. Bueno, para empezar, no citan así. Es un dato simplemente que se les da. Pero en este caso, podemos ligarlo en estas palabras dichas por Einstein. Nosotros podemos reconocer una necesidad del enfoque actitudinal al momento de estudiar. Ahí hacemos ese vínculo. Planteamos una cita, luego explicamos cómo se relaciona esa cita con nuestra temática. Quizá en este caso, un estudio de actitudes en el estudio. Y el otro es la interrogación. Nosotros ya habíamos visto cómo iniciar un texto con Cassani y estaba esto de la estrella, que uno podía hacer varias preguntas. Se parece un poco. Podemos dejar nuestra interrogación como una pregunta retórica, es decir, no esperamos que nuestro lector la responda, sino que o se deja para que el lector analice, reflexione, o se plantea con tal de que el mismo autor va a darle respuesta. En este caso es la segunda opción dada. El mismo autor va a dar respuesta a la pregunta. Nos ayuda a organizar un poquito y establecer cuál es la finalidad de mi texto. En este caso, explicar quién es esta persona, cuál es la importancia. ¿Qué dice aquí? Se asomó por primera vez un mundo nuevo y misterioso, poblado por millares de diferentes especies, muchos cuyos hallazgos han sido importantísimos para la humanidad. Entonces, partimos hablando de quién es este investigador y luego allá podemos decantar específicamente, no en su vida personal, porque obviamente aquí no hace
énfasis en ello, sino en las investigaciones y descubrimientos que haya hecho. Y ahí empezamos a desarrollar el texto. Pero primero planteamos quién es el teórico o por qué es relevante, bueno, este sujeto. ¿No? ¿Qué se entiende por calentamiento global? ¿Por qué se han generado dudas frente a tal, no sé, aspecto, tema, problemática, lo que sea? Planteamos nuestra duda y nuestra introducción va a ser dar respuesta a nuestra duda base o la duda que va a iniciar un desarrollo de ideas más complejas o más específicas. Luego está la analogía, que es una comparación externa, es un recurso literario, por general, que también lo podemos usar como un recurso retórico en un discurso, que nos sirve para asemejar dos elementos que comparten similitudes aun cuando no pertenezcan a la misma área. Nos ayuda a hacer un concepto muy abstracto o ideas que son abstractas, las podemos llevar a un elemento más o a una idea más concreta. Por ejemplo, si queremos describir un estado anímico, pensemos que alguien nunca ha experimentado la depresión. Entonces, probablemente, si se lo estamos explicando quizás a un niño que no comprende bien los estados psíquicos de un individuo, que probablemente tampoco va a entender cómo afectan las hormonas, las glándulas de nuestro cerebro, también a nuestro estado, no podemos llegar y explicárselo de manera técnica. Entonces, en esos casos, perfectamente podemos iniciar nuestra explicación con una analogía. Aquí está, bueno, la analogía del computador, en donde empezamos a establecer de que el cuerpo humano funciona como una máquina, que es complejo, que va a estar compuesto por diversas partes, y lo vamos a comparar con un PC, que probablemente es una herramienta que tenemos más conocimiento, a veces por nuestro uso cotidiano, que con nuestra propia anatomía, o que no hacemos una reflexión sobre cómo procesamos. De repente es mecánico, sé que existo y punto. Es como a veces pasa cuando nos dicen, nos hacemos conscientes del proceso de respiración. A mí me pasaba cuando era chica. Y de repente como que me daba esa impresión, como era tan mecánico, pensaba que no estaba respirando, como que se me había olvidado respirar. Y uno empezaba ahí, y empezaba como, no sé, tendría como 4 o 5 años y hacía esa tontera. Pero bueno, como digo, son procesos que de repente uno no entra, no llega a hacer una abstracción de estos y necesita un elemento mucho más concreto para poder entenderlos. Quizás si me hubiesen explicado a mí de una manera más simple, con un ejemplo, con una analogía, podría haber entendido el funcionamiento de mis pulmones en ese momento y no haber creído que era un proceso consciente. Pero bueno. Entonces la analogía, como les digo, nos lleva a servir para llevar algunos conceptos abstractos a conceptos más concretos. Vuelvo al tema de la depresión. Si una persona no va a entender estos elementos, perfectamente podríamos hacer una analogía de un estado anímico, no, depresivo, triste, con el clima, o con, por ejemplo, un día nublado, un día frío, ¿ah? O una situación en donde nuestro sujeto, que sabemos que no maneja los mismos conocimientos, un niño en este caso, el ejemplo que les pongo, pueda tener un mayor conocimiento, pueda entenderlo. Con los niños usamos mucho la analogía. E insisto, para temas complejos nos puede servir como una apertura. Bueno, lo mismo con la introducción, con las conclusiones. No se olviden que esto no va a ser única y exclusivamente para la introducción, sino que esto también puede ser un resumen. Es decir, a partir de todo lo que se ha dicho, se puede afirmar tal cosa. De anécdota puede servir para vincularlo con un tema próximo dentro de la conclusión. La cita igual. A partir de todo lo que se ha explicado, ¿qué palabras
pueden sintetizarlo o pueden reflejarlo. Es decir, lo que está establecido acá no es nuevo, ya tal, no sé, autor nos decía y citamos. Esto nos refleja la importancia de estudiar esta problemática, que esta no es reciente, o que sus elucubraciones no son pertinentes a nuestra época, sino a lo largo de la historia. Por dar un ejemplo. Lo mismo con la pregunta. Aparte de lo anterior, ¿qué entenderemos por? ¿Qué es lo que hacen a veces los profes cuando terminan una clase? Entonces, ¿qué entendimos por tal cosa? Y ahí cerramos, y hacemos nuestra conclusión. Lo mismo con la analogía. Y luego tenemos estos otros párrafos. Bueno, aquí viene más la definición de conclusión. Los de transición, que son estos párrafos breves. Recién en la clase anterior veíamos que los párrafos tan cortitos no desarrollan una idea. No, y les dije, no es que no existan, tampoco es que no existan los párrafos tan extensos, pero por lo general, al menos estos párrafos breves, son de este tipo, transitorios. Me van a servir para cambiar mi temática, es como para avisarle cuando un auto va a doblar y pone la luz, ahí estoy haciendo una analogía, y pone su intermitente, una cosa así. Estoy avisando, vamos a tomar otro rumbo ahora, se relaciona, pero estamos hablando del cuerpo humano, terminamos de hablar de la cabeza, ahora vamos a hablar de los brazos, ¿ya? Así que, atento. Seguimos hablando del cuerpo humano, pero de otra parte. Para eso me sirve. Y la conclusión, que decimos que resume el sentido general. Ofrece conclusiones, sugerencias, o puede motivar al lector, en el caso de argumento, a unirse a las ideas, o a seguir investigando también. Ahora, eso en términos de párrafo, de sus estructuras, para qué nos sirven, el lugar en donde deben estar, porque la última clasificación era de ubicación. Ahora tenemos que verlo ya no en su unión, sino internamente. ¿El párrafo en sí tiene sentido o no? ¿Se dejan cosas en el tintero? ¿No se abandonan temas o no aparecen referentes de la nada? Y eso es la cohesión. Es decir, que nosotros leamos un párrafo y no nos quedemos rascando la cabeza ahí como por una hora tratando de descifrar qué rayos quiso decir. A eso va, que haya una estructura morfológica, una estructura sintáctica. Se relaciona con algunos mecanismos de cohesión, no con algunos, con los mecanismos de cohesión, y con lo que vamos a denominar después como deixis. Pero leemos primero aquí la definición que nos da. Dice, es la interrelación lingüística de las distintas partes de un texto. Según esto, el texto sería como un tejido, donde unas partes remiten a otras. Texto es tejido, proviene del latín. ¿Por qué? Porque una palabra va a depender de la anterior para tener un sentido pleno. De manera independiente, cada palabra tiene su significado, pero cuando yo la coloco en un contexto lingüístico, su significado va a complementar al de los demás y el de los demás también va a afectar al propio. Una cosa es decir mujer y otra cosa es decir una mujer, la mujer, aquella mujer. Cambia. Cuando yo hablo de la mujer es porque mi receptor sabe que estamos haciendo referencia a un sujeto específico. Cuando decimos aquella, nuevamente es un sujeto específico pero está lejano. Una mujer puede ser, es un sujeto ambiguo. ¿Quién? No sé, una mujer. Punto. Entonces, se van entretejiendo. Imaginemos que esta chaleca, no sé si alguno de ustedes ha hecho crochet. ¿Alguno teje? Damas, varones, o no, ni por si acaso. No, profe, no es mi caso. ¿Y los demás? Yo tampoco, profe. ¿Nada? Tampoco, profe. Antes me gustaba hacer Tampoco crochet. yo. Lo aburrí. Yo, profe, ¿Sí? cuando Ya. era chica, A mí en el colegio me obligaban. en el colegio me enseñaron. ¿Sí?
Y a mí me obligan. Nunca aprendí a hacerlo bien en todo caso. Me queda horrible. Y claro, imaginemos cuando uno empieza a hacer este crochet o los tejidos, ahora que están tan de moda los amigurumi, creo que así se llaman, ¿no? Y uno se salta un punto, uno se salta un punto y claro, nuestro tejido se empieza a deformar. Lo mismo pasa con la cohesión. Nosotros nos saltamos alguna palabra, algún elemento de unión y nuestro texto empieza a deformarse. ¿Qué nos dice Lundquist? La cohesión se conseguiría por 3 tipos de procedimientos. La correferencia, que es la utilización de varias instancias lingüísticas que designan a un mismo objeto extralingüístico. Suena raro, pero ahí lo vamos a ver, ¿ya? La contigüidad semántica, utilización recurrente de elementos semánticos próximos. ¿Qué es la semántica? Son los significados, ¿ya? Y los conectores, el uso de partículas que sirven de ligazón entre las distintas partes de un discurso o del discurso. El 1 y el 2 pueden sonar un poco extraño, pero lo vamos a ver con algunos ejemplos de nuestros mecanismos. Primer tipo de recurrencia, recurrencia léxica. Vamos a ver acá. ¿Qué se repite? La ¿Qué casa. se repite? Se repite en la casa, ¿no? Exacto, la casa. La recurrencia léxica es eso. Por ejemplo, de repente tenemos términos que son técnicos y no tienen ningún sinónimo. Entonces, dentro de nuestro párrafo estamos obligados a volver a utilizarlos. Es eso, volver a utilizar el mismo término. Es la forma más simple. Obviamente, cuando ocupamos demasiadas veces la misma palabra en un mismo párrafo, se hace agotador y nos va a demostrar esa incapacidad. Si tiene sinónimos, nos demuestra que hay una pobreza léxica, y si no tiene, una incapacidad de utilizar la pronominalización, es decir, la correferencia semántica, o la sustitución, que son los otros mecanismos. ¿Cuál es la recurrencia semántica? Nuevamente, recurrencia, volver a usar, repetir, pero en este caso ya no repetimos la palabra, no sé si esa barra molesta o no, sinceramente, a mí me molesta. Y la recurrencia semántica es el sentido. Ya no vamos a usar la misma palabra, pero sí vamos a hacer referencia al mismo significado. Los sinónimos y antónimos también. Juan rompió un tiesto, era una maceta muy bonita. Obviamente aquí se está haciendo referencia al tiesto y maceta. Si yo digo pelota, balón, blanco, albo, o pálido, bueno, etc. La identidad del referente, como los adjetivos. Por ejemplo, ¿qué caracteriza una pelota? No sé si alguno de ustedes habrá jugado alguna vez con una pelota cuadrada. No, ¿cierto? No. No. Entonces, la característica principal de una pelota es que es una esfera. Entonces, por lo tanto, aquí el adjetivo es esférico. No me voy a referir al balón o a la pelota, o sea, no voy a usar un sinónimo, sino que voy a decir el objeto esférico. Y, ya, es un poquito rebuscado. Pero nosotros lo hacemos constantemente. ¿Alguno de ustedes tiene apodo? Un apodo bonito, por favor, no esos apodos raros que de repente se dan. A mí, profe, ¿Qué le dicen? ¿Cómo le dicen? es que cuando chico me ¿Mm? decían polilla, ¿Ya? ¿Por qué? porque era muy pequeño. Ah, chiquitito, ya. ¿Y Y alguien, no sé? ahora ¿Mm? me dicen Dave. ¿Cómo? Dave, Day. ¿Y eso? Dave. Ah, ya. Es que donde practico bodyboard, que es como Mm, el, no sé si lo ubica, hay una persona que es campeón mundial y antiguo. ¿Ya? Y todos me dicen por él, porque me parezco a él. Ah, tiene una Me dicen Dave. similitud física. Bien. Claro, eso, bueno, ahí estamos haciendo una correlación más metafórica en todo caso. Cuando hablamos al decirle polilla, no es una metáfora. Bueno, es otra realmente la figura. Pero es un acercamiento un poquito forzado, pero está bien. Hay otros que, bueno, algunos no tenemos, son bastante originales sus apodos.
En algunos casos no somos tan originales y recurrimos al típico, no sé, la rulienta, o el negro, ahí vista al flaco, no sé, ¿qué otras características? El largo, por alguien que es muy alto. Y los caracterizamos por su característica principal. Entonces, en vez de referirnos a la persona por su nombre, o por decirle el joven, el muchacho, la niña, la dama, la mujer, lo que sea, nos vamos a decir, oye, ¿has visto a la rulienta? Por su característica. Entonces, tengo como 4 que, como yo le iba, era de 3 notas, porque eran 4 notas, y yo le iba a dejar 3. Hay 4 que tengo con 3, y quiero ver si quieren hacer la cuarta. hay alguien que está con el... Bien, gracias. ¿Parece que están con 2 ramos al mismo tiempo? Al guatón. Claro, ahí entonces su característica primordial es su guatita. El grosor de su cintura. Aunque ya no lo sea tanto. Ah, bien por él, bien. Bien que esté perdiendo peso. Debería yo seguir su ejemplo. El antónimo. Pero, profe, aún sigue quedando ese apodo como guatón. Siempre se va a Y a mí, mantener. yo cuando chico, igual, con mi amigo, igual me decían guatón porque era gordo. O ¿Mm? sea, no, un poco gordo, así, amórbido. ¿Mm? Y hasta el día de hoy me dicen, ya pues guatón, vamos. Pero, por ejemplo, los amigos acá de la calle, no. Con los que hago body me dicen Dave. Me acordé de... Había un comercial, si no me equivoco, donde se juntaban los amigos después de muchos años. Decían, aquí llegó el guatón y llegaba todo delgado, acá llegó el musculoso, así como el más macho, y creo que había llegado con... era transexual, es decir, ya no era hombre, era mujer, una cosa así. Y una cosa así pasa, que esos sobrenombres marcan nuestra identidad y pasan a ser un segundo nombre, otra denominación, más que solamente referenciar la característica. Sí, suele pasar. Ya no cumplimos con las mismas características, pero nos siguen llamando de esa manera. Bien. Seguimos con los antónimos. Ahí hay un ejemplo. Dice, su padre tenía un coche grande, él prefería uno pequeño. ¿Qué es lo grande? El coche. Entonces, cuando estamos usando la otra característica, que en este caso es un antónimo, sabemos que estamos haciendo referencia al mismo elemento. Si el otro era un coche grande, este tiene que ser un coche pequeño. Sería raro que estuviese hablando de otra temática. Y los hiperónimos. Bueno, ese es un término que no escuchamos generalmente. Los hipónimos y los hiperónimos. ¿A qué se refiere? Imaginémonos que nosotros tenemos como cajitas, cajas de conceptos. Y hay algunas cajas en las que pueden entrar muchos más conceptos. En este caso dice gladiola, amapola, liria, etc. Nuestro hiperónimo, que va a ser nuestra caja, es flores o flor. Porque dentro de ese término de flor, yo puedo colocar, como digo, todos estos otras flores. Crisantemo, rosa, no sé, amapolas, lirios, lo que se les venga. Otro hiperónimo, juguetes. Juguete, ¿qué juguete? Trompo, pelota, auto, rompecabezas, no sé, cuerda, lo que se les ocurra. Esos son los hiperónimos. Todos esos conceptos en donde nosotros podemos reemplazar elementos más específicos, que vendrían a ser los hipónimos. Útiles, de aseo, un hiperónimo. Y ahí todo, cloro, la balosa, no sé, pañitos para limpiar el piso, lo que se les ocurra. Aprovechando a hacer mi lista mental del supermercado. Bien. Recurrencia semántica. Entonces, es el sentido, es el significado. No vamos a usar la misma palabra, pero su significado nos va a hacer referencia al mismo objeto. Luego el de sustitución. Y aquí entramos, ya no vamos a usar un sustantivo, que es lo que habíamos visto hasta el momento, o un adjetivo. En este caso, aquí
el adjetivo marca el sustantivo, coche. El adjetivo marca otra vez a un sustantivo, una parte de, o una característica de un objeto. Sustantivo, tiesto y maceta. Hiperónimo, flores, un objeto. En la semántica, la sustitución se va a dar esencialmente por lo que son los pronombres y las proformas léxicas. ¿A qué se refiere una proforma léxica? Ahí tenemos dos. Cosa, hacer. Hay otras, pero estas son las más comunes. Nosotros podemos reemplazar casi todo con estas dos palabras. Cuando uno va a la ferretería, no pida la cosita del cosito. ¿Por qué? Porque perfectamente podemos decir la llave, la tuerca, el tornillo, lo que sea. Decir la cosa. Oye, pásame esa cosa. Se me quedó esa cuestión. La cuestión también nosotros usamos. Se me quedó esa cosa. Oye, ¿qué cosa me dijo? Entonces, podemos sustituirlo fácilmente. O el hacer. Nosotros somos muy malos para conjugar los verbos. Nosotros no decimos voy a hacer o asearé, decimos voy a hacer el aseo. Nos alargamos, en vez de ser breves, de ahorrar con el lenguaje, nos alargamos más todavía. Hacer la comida, hacer la tarea, en vez de estudiar. Voy a ir a hacer mi trabajo, de trabajar o avanzar. Tengo que hacer un avance, en vez de voy a escribir un avance. O voy a producir, voy a generar, etc. Entonces, ese verbo hacer, porque cualquier acción es un hacer, lo puede reemplazar. En nuestro ámbito académico, evítenlo. Evítenlo. A veces, insisto, voy a dar muchos ejemplos a veces de mi práctica laboral, es decir, de lo que me ha tocado a mí revisar, cosas que he tocado leer, y he visto tesis con la palabra cosa. Y es como para darles un papel. No, somos académicos, somos científicos, ¿ya? Aun cuando recién estemos empezando, tenemos que entrar con esa mentalidad. Lo que yo tengo que escribir es un texto objetivo y claro. Si yo empiezo a escribir la cosa, no va a haber claridad. ¿Qué es esa cosa? Y bueno, y va a demostrar de paso una carencia de conocimiento técnico. Así que olvídenlo. Lo mismo con el verbo hacer. Si hay una acción, un verbo que va a delimitar específicamente esa acción, asear, cocinar, bailar, correr, cantar, lo que sea, usemos el verbo. Siempre muy formales, tratando de seguir las formas estándar. Luego está lo otro, que son los pronombres personales, que todos conocemos como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero también tenemos otras que o se nos han olvidado o que las vimos de manera muy rápida, que se refieren a esto de los relativos. Por ejemplo, un pronombre personal también es mi, tuyo, cuyo, suyo. También son pronombres. En este caso, Juan llegó tarde, tenemos el sujeto, tenemos el sustantivo, Juan, lo estábamos. Ese lo es el pronombre. De repente no lo reconocemos como tal, pero el lo está haciendo referencia a Juan. Por lo tanto, lo está sustituyendo. Nuevamente, por lo mismo, es un pronombre, porque está sustituyendo a un sujeto. Luego tenemos los relativos. La casa que compraron es bonita. ¿Cuál creen acá que es el relativo? ¿Cuál de esas palabras es el pronombre relativo? Vamos a acordarnos de las categorías léxicas. La es un artículo,
En específico, un artículo definido. Casa es un sustantivo común. Compraron, verbo. Es, verbo. Bonita, adjetivo. Por lo tanto, ¿qué nos queda? El qué. El qué es el adjetivo relativo. ¿Por qué? Porque relaciona. ¿Qué es lo que relaciona? La acción de comprar con una casa bonita. La casa bonita fue comprada. Ahí nosotros eliminamos una acción pasiva, pero eliminamos ese pronombre. Entonces, la casa que compraron, ellos, en este caso un ellos ambiguo, es bonita. Indefinidos. No sabemos bien quién es el sujeto. No hablamos de un él, de un tú, de un yo, sino de un tercero. Bueno, igual es un él, es un tercero, pero que no sabemos, no podemos clarificar. Vinieron a visitarlos sus nietos, ¿ya? Los nietos, perfecto. Unos por la tarde, otros por la mañana. Y no hay una clarificación. ¿Cuáles de esos nietos fueron por la mañana? ¿Fueron los mayores? ¿Fueron los menores? ¿Los varones? ¿Las mujeres? ¿Quiénes? Solo sabemos que unos nietos de ese grupo ambiguo, otro grupo menor, igual de ambiguo, fue por la tarde y otros fueron, no sé, por la noche, por la mañana, no tengo idea. Los posesivos. Luis ha ido en autobús. Su coche está roto. Porque está haciendo referencia a la posesión del auto. Y quien posee este auto es Luis. Entonces, está haciendo referencia a Luis. Está haciendo referencia al dueño del objeto. Su coche. Mi coche. Tu coche. Ahí tenemos distintos posesivos. Demostrativos. Estoy señalando. ¿Cuál? Luis y Juan vinieron a verme. Este quería ayuda, aquel dinero. A veces al escribir y utilizar esto se pueden generar algunas dudas de interpretación, porque no está diciéndonos directamente quién es el que quiere dinero y cuál es el que quería ayuda. Para ustedes, ¿quién pedía dinero? ¿Luis o Juan? Juan. ¿Ya? Entonces Luis quería ayuda. Es que uno lo tomaría como Luis va primero, ¿Mm? es el que quiere ayuda, y como Juan va segundo, el que quiere dinero. Ya. Ahí tenemos que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque nuestros demostrativos tienen una intención de distancia. El aquel siempre va a hacer referencia al elemento más lejano de su misma posición. Entonces, ¿qué sujeto está más lejos de aquel? ¿Juan o Luis? ¿Cuál está más lejos? Luis. Y este hace referencia al objeto o al sujeto nombrado al final. Entonces, este hace referencia a Juan. Luis y Juan vinieron a verme. Este, ¿quién es este? Juan. Este último sujeto que mencioné vino por ayuda. Y aquel, ese sujeto que está por allá lejos, es decir, el primero que nombré, Luis, me viene a pedir plata. Entonces siempre cuando vean estas referencias de este y aquel, el este va a hacer referencia al último elemento nombrado, mientras que el aquel al elemento que está más lejos, ¿no? En los primeros, antes. Es el primero que se nombra. Como que va de centro hacia afuera. Los reflexivos y recíprocos. Por ejemplo, el se, que es un impersonal. Se miró en el espejo. Un sujeto realiza la acción de mirar. ¿Y qué es lo que está mirando? A sí mismo. Entonces, la acción se refleja en sí mismo. Me bañé. ¿Quién cometió la acción de bañarse? Yo. ¿A quién? A mí misma.
Entonces se refleja. Recíproco. Se saludaron. Dos sujetos realizan la misma acción, uno para con el otro. Hola, y ustedes me saludan. Yo realizo una acción, ustedes realizan la misma acción, pero no se dirigen hacia sí mismos, sino que hacia el otro. Eso es recíproco, al mismo tiempo. Mientras que el reflexivo, la acción cae sobre mí misma. El se, por ejemplo, es en este caso. Y los proadverbios o adverbios que tienen relación con tiempo, lugar. Por ejemplo, aquí, allí, ahí, en dónde. Allí hace referencia al parque. Eso serían algunos. Y bueno, luego vamos a ver el tema de la deixis, donde vamos a entrar un poquito más en el tema de los adverbios. Y vamos a hacer una diferenciación entre mecanismos de cohesión y deixis textual. El mecanismo de cohesión vendría a ser cómo. Cómo yo genero que mi texto no se lea repetitivo o que no hayan espacios en relación a las referencias que estoy usando. Voy a usar un pronombre, voy a usar un sinónimo, voy a usar un hiperónimo, voy a repetir el mismo concepto. ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿O cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Va referida al cómo, al qué lo voy a hacer. Mientras que la deixis es qué es lo que se reemplaza. O qué es lo referenciado. Más allá de si lo que usé fue un sinónimo o no. Ya, el sinónimo, ¿para qué fue? Fue para adelantar información, para retomar algo que ya se había dicho o omití. Y ahí nosotros podemos encontrar en lo que se llama la deixis. ¿Qué? Entonces, mecanismo. Cuando uno les pregunta por referencia o les pregunta por sinonimia, por el uso de la adjetivación, por tipos de pronombre, es cómo. Ok, ¿cómo usted reemplazó esto? Y cuando uno dice deixis, es qué o para qué. En este caso, vamos a encontrar la anáfora, catáfora, elipsis, por un lado, y también la podemos subdividir por temporal, espacial y personal. Vamos primero con la anáfora. El chico llegó tarde. Si nos damos cuenta, es como cuando hacemos un punto hacia atrás en nuestro tejido y nos devolvemos. Es devolverse. Ya nombré mi objeto, o en este caso mi sujeto. No quiero volver a decir chico, pero sigue siendo a quien voy a describir sus acciones. Por lo tanto, necesito referenciarlo nuevamente. Entonces, vuelvo hacia atrás y como sigo hablando de este muchacho, solamente que lo voy a decir con él, es decir, con un pronombre. La catáfora, me adelanto. Le di. Acuérdense que el lo, el le también son pronombres, pero todavía no me han dicho quién. Solamente sé, hasta esa primera parte, que se entregó a alguien. Y más adelante le di el libro a Pedro. Entonces se me adelantó que le iba a entregar a alguien un objeto y más adelante se me especifica quién, Pedro. Me adelanto. Y la elipsis es la eliminación. Vamos a tener elipsis nominal, es decir, un sustantivo, y la elipsis verbal. Ahí tenemos un ejemplo para ambos. Yo soy profesora, trabajo en un instituto. Podríamos haber repetido el yo. Yo soy profesora, yo trabajo en un instituto. Pero ¿para qué? Uno, para no hacerlo más pesado, para que no suene redundante o repetitivo, y porque el mismo verbo encierra al sujeto. Por algo nosotros tenemos estas conjugaciones que son en relación a las personas, yo, tú, él. Entonces, aquí está conjugado en primera persona singular. Por lo tanto, entiendo que sigo haciendo referencia hacia mí misma. En el segundo es una elipsis verbal. ¿Queréis tomar algo? ¿Un café? ¿Qué es lo que estoy omitiendo? Ambos verbos. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar un café? En vez de volver a repetirlo, como que le empiezo a dar las opciones. ¿Quieres comer algo? Galletita, pan, dulce,
no volvemos a repetir, ¿quieres comer algo? ¿Quieres comer un pan? ¿Quieres comer un dulce? ¿Quieres comer una galleta? ¿Quieres comer? No. Sino que los omitimos. Ahí generamos esta elipsis. Y luego veíamos el tema de la deixis, que teníamos temporal, espacial y personal. Uno es ¿para qué? El para qué. Adelantar, volver u omitir. En este caso es ¿qué? Temporal, tiempo, espacio o persona. ¿Qué es lo que es sustituido por o qué es lo que he generado una recurrencia de tiempo? Hoy, ahora, ayer, el mes pasado. Por ejemplo, una noticia en que nos da la fecha, nos dice cuando el diario, nos dice diario emitido el, no sé, el 2 de octubre del 2020, a futuro. Y dice, el día de ayer, a las 20 y tantas horas, al decirnos el día de ayer, ya estamos haciendo una referencia temporal con la fecha que ya se había dicho. No es necesario decir, el 1 de octubre pasó tal cosa, porque sabemos la emisión. Ahí hacemos una deixis. Hace poco tenemos un contexto, todo el texto me va a especificar en qué momento se está generando una acción. La espacial, ya me han establecido el lugar, por lo tanto perfectamente lo puedo reemplazar con estos adverbios de lugar, aquí, ahí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, etc. Y personal, que volvemos a ver el tema de los pronombres. Yo, mi, me, tú, te, ti, etcétera, etcétera, etcétera. Mecanismos, ¿cómo voy a reemplazar? Deixis, temporal, espacial, personal. ¿Qué es lo que se está reemplazando? Deixis de catáfora, anáfora, elipsis. ¿Para qué? Para adelantar, para volver, para suprimir. Entonces ahí tenemos, vamos a necesitar la ayuda de los conectores para poder ordenar nuestro texto tanto internamente y desde una perspectiva coherente. De repente los usamos mal, ¿ah? Y nos da algunos problemillas ahí de cohesión y vicios. Antes de entrar ahí, quiero que revisemos este texto. Esperen un cachito. Vamos a pausar. Hay un texto. Acá está. No sé por qué el texto me aparece todo parece que está en formato inglés, pero me aparece todo rojo. Da igual eso. Vamos a leerlo porque este es un texto que tiene problemas bastante graves de cohesión y de coherencia. Lo voy a leer en voz alta una vez. Voy a llegar hasta acá porque este párrafo sobre todo es un desmadre. Y me van a decir ustedes qué les parece, qué opiniones me pueden dar en relación a lo leído. En la lectura de lo que uno representa... no se ve, ¿cierto? Parece que no. Ahí sí. Ahí está. En la lectura de lo que uno representa, tiene como tema principal acerca de la felicidad de las personas y cómo se ve influenciada de manera positiva o negativa a causa de las opiniones de la manera de influenciarla, por las opiniones de los demás, de manera positiva o negativa, afectándolas en su comportamiento diario. De acuerdo con el estado anímico de felicidad, el individuo puede ser afectado positiva o negativamente, si permite que las opiniones y criterios de los demás tengan influencia en él. Esto se debe a la conciencia de cada uno y de las otras personas, dándole importancia y permitiendo que el bienestar de la persona se vea alterado en todos los factores, ámbitos, aspectos de vida. Esto no lo agregué yo. En todos los factores de vida como salud, habilidades, ingresos, entre otros, el cual tiene mayor relevancia. Por otro lado,
En darle una relevancia al que dirán, que son críticas secundarias, se convierten en un tema principal que nos lleva a aceptar que somos lo que ellos expresan y lo demostrará así a la sociedad. Además, esto se evidencia en todas las edades de la vida. Hasta ahí. ¿Qué críticas les podrían hacer a este texto? Léanlo allí, analícenlo y me dicen. ¿Alguna crítica? Me desapareció un rato ahí de la pantalla. La pueden escribir a través del chat. Yo sacaría el acerca de en la primera línea. Ya, muy bien. Tendría que ser, tiene como tema principal la felicidad de las personas. Excelente. Ese es, si nos damos cuenta, el autor del texto como que trata de adaptarse a una norma, trata de complicar el texto, de utilizar muchas oraciones subordinadas para que se lea complejo, como para hacerlo más abstracto quizás, cuando no es necesario. Entonces ahí, para empezar, estamos yendo en contra del objetivo de un texto expositivo, que es la claridad. ¿Se acuerdan? Nuestro texto tiene que ser claro. Y si nosotros leemos esto, empieza a ser confuso porque le mete mucha palabra. Entonces, en la lectura lo que uno representa tiene como tema principal el acerca de nones, la felicidad, punto, de las personas y cómo se ve influenciada de manera positiva o negativa. A causa de las opiniones, la manera de ahí se repite, como que se olvidó de lo que había escrito o quiere rellenar y vuelve a decir, hay una redundancia. ¿Cómo se ve influenciada? Podríamos, por las opiniones, podemos borrar esto, por las opiniones de los demás de manera positiva o negativa, afectándolas en su comportamiento diario. Aquí tenemos otro problema, el afectándolas, porque hay un problema ahí de referencia. ¿Qué es lo último que se ha mencionado? En plural y femenino. Dentro de esa frase, ¿qué otro cumple? Género femenino, número plural. Este texto se los hice arreglar el año pasado a sus compañeros y sufrieron bastante. Se salvaron. Opiniones. Ese es el último elemento femenino plural, las opiniones. Por lo tanto, ese afectándolas estaría haciendo referencia a las opiniones. ¿Y cuál es la intención del autor?
que lo que se afecta es el comportamiento, o las personas más bien, las personas. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho acá? Repetir el término persona con un sinónimo, afectando el comportamiento de los individuos. Porque si no, se genera esta ambigüedad, una amfibología. ¿Qué es lo afectado? Y obviamente las opiniones, per se, mi opinión no tiene, no se ve afectada de manera positiva o negativa. Es algo que está, es, punto. El que se afecta es el individuo. Las opiniones no tienen comportamiento diario, que es lo que se desprende porque está desordenado el texto. Pasemos al segundo párrafo. Dice, de acuerdo con el estado anímico de felicidad. Aquí, más que un error de orden, es un error conceptual. Estado anímico de felicidad. ¿La felicidad es un estado anímico necesariamente? No. No, ¿cierto? El estado anímico por lo general habla de sensaciones pasajeras, en primer lugar, que pueden ser modificables, mientras que la felicidad se entiende como un resultado, como la sumatoria de diversos elementos. ¿Quiénes tienen estados anímicos? Nosotros. Entonces, me refiero al ser humano. De acuerdo con el estado anímico de felicidad. De acuerdo con la sensación de felicidad o con el estado anímico en general del individuo. Aquí yo diría que esto está sobrando. Perfectamente de acuerdo con el estado anímico del individuo. Punto. No estado anímico de felicidad. La felicidad no es un ánimo. De acuerdo con el estado anímico del individuo puede ser afectada positiva o negativamente. Uno, ya lo había establecido en el párrafo previo. Uy, cambié de archivo. Ahí sí. Ya se había establecido. Así que es redundante y no me agrega información nueva tampoco. No hay una buena progresión temática. Puede ser afectada. Estamos hablando de individuo. Es nuevamente, género, masculino, singular. Debería, de acuerdo con el estado anímico del individuo, se puede ver afectado positiva o negativamente. Es decir, esto debería estar también en masculino. Se puede ver afectado positiva o negativamente si permite que las opiniones y criterios de los demás tengan influencia en él. Bien, hasta ahí esa frase, bien. Luego, esto se debe a la conciencia de cada uno y de las otras personas. La conciencia, normalmente ahí tenemos un problema de impropiedad léxica, que vamos a ver más adelante, pero vamos a aprovechar de adelantar un poquito. Que usamos términos, pero no sabemos qué significan. Suenan bonitos, los he escuchado en alguna parte. Entonces, ya, suena bonito, así que vamos poniendo palabras. La conciencia es un fuero interno. Es un asunto personal. Por lo tanto, por otro lado, tenemos dos conceptos de conciencia. ¿Cuáles son? Uno es ese que esto te va a remorder en la conciencia, y ahí tiene una connotación moral. Y el otro es la conciencia de ser capaces de percibir nuestro entorno. Ser conscientes, estar conscientes. Luego, cuando estamos despiertos, estamos en un estado consciente. Cuando estamos bajo el efecto de algún, no sé, medicamento, droga, alcohol, lo que sea, sale este estado de inconsciencia o de semi-conciencia. Estamos ahí nomás, entre tongo y los filos. Pero, como digo, ninguno de estos dos conceptos calza. ¿Qué tiene que ver el estado moral? Así, si lo vemos desde la perspectiva de la moral, de lo ético, ¿qué tiene que ver mi moral y el de los demás en mi felicidad? Si hay alguien que siente culpa,
no tendría por qué afectarme a mí. Problema individual. Si lo vemos desde la perspectiva de soy consciente de mi entorno, tampoco tiene que ver con mi estado de felicidad, porque eso ya es un tema de perspectivas. Es decir, ok, tengo un input, entiendo lo que está pasando, ahora yo decido cómo esto me afecta, o cómo lo analizo, cómo lo integro a mi vida diaria. Entonces, aún así, hay una mala utilización del término. Debería ser que tengan, ya permite que las opiniones que tengan influencia en él. Esto se debe no a la conciencia, sino puede ser a la autoestima, al autoconcepto, ¿sí? Es decir, cómo yo me percibo frente a los demás. O el valor también que yo le doy a la opinión de los otros. Pero nuevamente, no tiene nada que ver con el concepto que se está colocando acá. O sea, esto tendría que ser reformulado plenamente. Sí permite que las opiniones tengan, lo que va a depender de la percepción que tenga de sí mismo y de los otros, es decir, de la valoración que se le dé a la opinión externa. Dándole importancia y permitiendo que el bienestar. Nuevamente, aquí tenemos otra vez un problema de coherencia local. ¿De qué se está hablando? Hay un salto. Dándole importancia, ¿a qué? Porque recién estábamos hablando, o sea, lo único que dijo fue que dependía de la conciencia. ¿Pero a qué se le está dando importancia? Obviamente, tenemos nuevamente esta escritura que es no necesariamente, no, sí, está ahí como entre medio camino de lo caótico, entre lo caótico con un intento como de mejorar. Como que trata de organizar sus ideas, en algunas partes es ingenua y en otras, como en esta, es netamente caótico. Como que, sí, estaba hablando de esto y vengo, lo tiro en el texto y no me preocupo si efectivamente mis oraciones tienen coherencia una con la otra. Entonces, dándole importancia y permitiendo que el bienestar de la persona se vea alterada. Nuevamente, ahora sí tenemos un problema de cohesión. Sujeto. Estamos haciendo un tema de pronombres. ¿Qué forma verbal se utiliza acá? Si permite. Es decir, si el sujeto permite. Si el sujeto permite. Ahora habla de la persona, permitiendo que el bienestar de la persona. Aquí es una acción que es que el mismo individuo puede producir. Por eso cambia la acción, cambia la dirección. Mientras que acá habla que el bienestar de la persona se vea permitiendo. ¿Quién? Entonces ya no es el mismo, es algo externo que permite que el bienestar de la persona se vea alterada. Bien. Por otro lado, igual, factores, borra todo. Se vea alterada, nuevamente género, toma alterada por el último término que ocupó, que es la persona, cuando está hablando de el bienestar. Entonces, aquí yo les voy desglosando el párrafo y nos damos cuenta que en una lectura rápida, así como muy superficial, quizás el texto podría tener hasta sentido o podríamos, sí, me está hablando de cómo nos afecta. Pero si nos detenemos, nos damos cuenta que si bien como nosotros como lectores podemos extraer la idea, eso no significa que el texto está bien redactado, sino que nosotros tuvimos que realizar un esfuerzo mayor para poder comprenderlo. Que sean todos los factores de vida, nuevamente impropiedad léxica. La vida no se subdivide por factores. Factores son los elementos que producen algo. Sino que estos son ámbitos. La vida se divide en ámbitos, en espacios, en aspectos. Factores de vida es un óvulo y un espermatozoide, por decirlo de algún modo. Eso es lo que genera.
pero no salud, habilidades, ingreso, entre otros. Entre otros, el cual tiene mayor relevancia. Nuevamente, coherencia, el cual. Aquí está usando un pronombre relativo, ya nosotros decíamos el que, también está el cual, lo que. ¿A qué hace referencia acá? ¿Qué es el cual? Porque uno, si está hablando de los factores, no coincide, este es plural, este es singular. ¿Cuáles son los otros? Salud, habilidades, ya, salud, singular, pero también es masculino, habilidades, plural, femenino, ingresos, masculino, plural. Ninguno calza. ¿A qué se refiere? Bueno, este texto lo reviso y siempre me da como, ¿por qué, señor? Pero bueno, es un buen ejemplo para ver cómo un texto aparentemente puede verse bien, pero sabemos hay algo ahí que nos dice, no, esto no. Y así nos vamos. Este último, vamos a leerlo. Y me gustaría ahí que de verdad que lo diseccionen, que le hagan una crítica. ¿Sí? Y se lo voy a dejar como foro, este párrafo. Ya, se los voy a dejar como un foro donde ustedes puedan tratar de arreglarlos. No todavía, no todavía, quiero que hagamos otros ejercicios. No va a tener nota, pero sí les puedo dar décimas, porque es complejo. Es complejo, quizás tengan que leer un poquito o tengan que transformarlo completamente. El que mejor lo haga, obviamente va a tener sus décimas. ¿Ya, chicos? Lo voy a dejar ahí. Vamos a leerlo rápidamente antes que se nos acabe la hora. Y les voy a dar ahí algunas pistas de qué cosas están mal. Dice, vale decir que las principales razones por las cuales se ve alterado el bienestar de la felicidad son la ambición, la vanidad que permite que las convicciones que uno tiene pueda ser inculcada en los demás, y el orgullo que es considerado una convicción aferrada en la persona que puede estar presente en cualquier momento de la vida, como en la mayoría de los casos el orgullo nacional. Por consiguiente, siempre estaremos a la vista de todas las personas, el cual se vincula con el rango donde se visualiza la importancia que se le da a dicha persona. Chicos, empezaron a trabajar acá al lado. Me dicen si es que no se escucha, porfa, para subir un poquito más el volumen. ¿Se escucha? ¿Bien? ¿Mal? Profe, ¿se escucha? Sí, profe. ¿Se escucha bien? Ya, Clares me dice que sí. Igual voy a subir un poquito el volumen de voz para que, por si acaso. Sí. ¿Dónde quedé? También encontramos la fama, que abarca la autenticidad y es dado por uno mismo y se puede ganar por medio de hechos y obras, que puede transitar o perdurar, y el honor que maneja la opinión de los demás y el miedo a dicha opinión. Por eso se subdivide en civil, que son los que respetan las leyes, el cargo que se debe a una ocupación dada por sus conocimientos, el sexual, que se debe a el femenino, porque se entrega al hombre, y el masculino, que espera ganar dicha posesión, y la caballeresco, que son los cambios que se realizan por las opiniones, cómo actúa, hacer el bien, y permitir hacer el duelo cuando presenta algún problema, poder insultar y cumplir con la palabra. Aquí, sinceramente, no sé sus opiniones, pero para mí el escritor de esto, o la escritora, soltó todo lo que alcanzó a entender de esta lectura, y como que decía algo, hablaba de tal tema, pero no las comprendió a profundidad, porque nada lo explica. Por otro lado, también tenemos otro problema de coherencia, que como decía, se va a ver por los marcadores textuales. En este caso, aquí tenemos el por otro lado. Por otro lado, nos va a implicar que va a abordar la misma temática desde otra perspectiva u otro aspecto de la misma. Pero al final, si lo leemos, no tienen ninguna relación. El vale decir es un marcador textual que me refiere a que va a ser un tipo de síntesis o va a parafrasear, es decir, va a repetir la información en otras palabras, puede ser más simples o con algún tipo de ejemplo. Tampoco lo hace, porque el párrafo previo, que es lo que habla, es
la relevancia que se le va a dar a las críticas de otros sujetos y cómo estas nos afectan. Y luego, en el vale decir, es decir, en la supuesta paráfrasis, no toma esas críticas, no nos da ejemplo de esas críticas o cómo se evidencian en estas edades, que debería ser lo que debiese haber explicado, sino que cambia totalmente el tema, ahí hay un salto lógico, y empieza a hablar de las razones por las cuales se altera el bienestar de la felicidad. Nuevamente, el bienestar la felicidad es un estado, es algo que entendemos como un resultado de un conjunto de factores. Si hablamos de bienestar, la felicidad que es algo abstracto, la felicidad es o no es, soy o no soy feliz en algún ámbito, en la totalidad o quizás en algún aspecto de mi vida. Pero la felicidad no es como, sí, ¿cómo está tu felicidad? Está bien. Podríamos mejorar el bienestar de mi felicidad, pero por ahora estamos bien. Nadie dice eso. Así que nuevamente trata la felicidad como un sujeto. Acá habla de la ambición, de la vanidad. Hay algunas ideas que están incompletas, por ejemplo, la autenticidad que es dado por uno mismo y luego ya que puede transitar, perdurar, y por eso se subdivide en civil. Porque acá hay un conector de causa-consecuencia. Por eso que como esta frase es una causa que nos lleva a generar una taxonomía. No tiene sentido. Y más encima que es una taxonomía que tampoco hace referencia con el tiempo, el tema del tránsito o la perduración en el tiempo, sino que en relación, la taxonomía que se hace es a roles civiles, roles de género, normalmente es esos dos, o el rol laboral, un rol más civil de pues el caballeresco y el rol de género. Nuevamente, ahí es una melcocha. Yo creo que igual alguno de ustedes en alguna parte de este texto quedó como, ok, no entiendo nada. O lo entendieron y saben así, me pueden decir, no, si esto es fácil. Fácil. Quizá alguna parte del texto que se les haya hecho así, que los deje rascando la cabeza. ¿Qué opinan? Ya, bueno. Voy a seguir peinando la muñeca acá sola. Y, como les digo, les voy a dejar esa tarea de que ustedes corrijan ese párrafo. No es obligatoria, el que quiere se lanza y va a tener ahí, si lo hace excelentemente, sus décimas. Y los que no, igual se les van a dar una que otra décima por el intento. Por lo menos, obviamente siempre y cuando no me escriban lo mismo, que de repente me escriben el mismo texto, solamente que le quitan una o tres palabras o lo dividen en dos párrafos, pero es la copia, ¿ya? Que se note que al menos hubo un proceso de transformación. Voy a pasar la lista, chicos, por si acaso, y con eso vamos a dar por cerrada la clase. Guamara Costa. Presente. Krishna Humada. Presente. Nayeli Arce. Sofía Badani. Presente. Valentina Bravo. Geraldine Campillay. Nicole Castillo. Presente, profe, soy la Geraldine. Ya, gracias. Nicole Castillo.
Francisca Fábrega. Doreli Fernández. Me pareció verla hace un rato. Entró. Andrés Flores. Daniela García. Presente, profe. Gracias. Rivaldo González. Daniel Gutiérrez. Presente. Ok. Guillermo Enríquez. Natalia León. Michelle Loaiza. Yanaina Lutino. Clarence, si lo vi. Nicolás Martínez. Juliana Mejías. Darlene Mendoza. Presente, profe. Acá, Juliana Mejías. Ya. Darlene Mendoza. Presente, profe. Guillermo Miranda. Alexander Oblitas. Creo que igual lo vi. Acá, profe. Alexandra Olave. Presente. Gustavo Ortiz. Camilo Parra. Presente. Alanis Poblete. Presente. Natanael Ramírez. Mayerly Ramírez. Igual la- Presente, profesora. Geraldine Riobo. Presente, profesora. Maximiliano Rodríguez. Darlene Sánchez. Diego Soto. Presente, profe. Sebastián Tarque. Presente, profesora. Viviana Terrazas. John Tito. Ahí está, Darlene. ¿Qué más? John Tito. Jonathan Top. Presente. Felipe Triviño. Presente. Michelle Ulloa. Marcelo Valladares. Presente, profesora. Sergio Varas. Eileen Vargas, o Aileen. Roberto Vélez. Presente, profesora. Felipe Vergara. Acá, profe. Ya, y Anaís Zenobio. Creo que estaba. Presente, profe. Ya, estamos entonces. Guarda. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo el día lunes. Que tengan un muy bonito jueves. Igual, profe. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe, Que esté bien. Perfecto. Chau, chau. Chao.